7 grados centígrados en la ciudad de Quito, son las 6:56 de la mañana y damos la bienvenida a la edición de El Comercio TV en las pantallas de Televicentro de Anita. ¿Qué tal, mi querido Robert? Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una nueva jornada informativa. Siempre es un placer estar con ustedes, contarles que el día en la ciudad de Quito, donde emitimos y materializamos esta señal, está lluvioso, un día nublado, así que a esta hora en muchos puntos llueve, salga con los recaudos del caso. Diario El Comercio ha llegado a nuestra mesa de trabajo, hay títulos importantes. La edición impresa que tiene Diario El Comercio. 4 cuencanos fallecieron en aluvión, el titular principal. 4 momentos esculpieron la actual pugna de poderes. Habla de la ley de inversiones que negó el Parlamento y muestra una crisis que ha tenido varios escenarios de disputa con el Legislativo y el Ejecutivo. Lionel Messi llegó a Ecuador y Ecuador quiere finalizar la clasificación en tercer lugar y derrotar a Argentina. El retraso del test transformar ayudó a algunos jóvenes. Los títulos más importantes que tiene Diario El Comercio, que ya está en circulación en todo el país. Arrancamos de inmediato con las noticias. Los 5 asambleístas de Pachacuti rechazan las acusaciones que realizó el presidente de la República. El jefe del Estado los acusa de pedir recursos económicos a cambio de votos. Los 5 asambleístas de Pachacuti que fueron denunciados por el presidente de la República, Guillermo Lasso, por presuntamente solicitar beneficios económicos a cambio de votos para la ley de inversiones, rechazan dichas acusaciones. Cuando nos hemos reunido con ministros, con subsecretarios, con asesores, lo hemos hecho no solos, sino 5, 7, 9 personas, pero jamás, de los jamases, pidiendo lo que dice el gobierno, recursos económicos. A las declaraciones de Edgar Quesada se sumaron Rosa Cerda, Celestino Chumpi, Gisela Molina y Cristian Yucailla. Rechazamos rotundamente las acusaciones. Yo no tengo nada, y es nada, y estoy limpia. Los asambleístas que han sido denunciados piden pruebas. La investigación ya está en manos de la Fiscalía. Indican, hemos pedido cargos. Que lo demuestre. El que nada debe, nada teme, estamos dispuestos a responder a la justicia. Pero el Ejecutivo insiste en que estos supuestos pedidos de recursos económicos a cambio de votos sí existieron. De esas reuniones que se hicieron para discutir la ley, aparecieron otras situaciones, como las de pedir a cambio de votar por la ley beneficios económicos, beneficios personales. La prensa insistió a los asambleístas que se revele detalles de las reuniones, pero estos se negaron. No podemos dar nombres, no podemos dar direcciones, no podemos entorpecer el trabajo de Fiscalía. Esto mientras el jefe de la bancada de Pachacuti cuestiona el accionar del jefe de Estado. No hay corrupción sin corruptor. ¿Por qué Guillermo Lasso no hizo la denuncia en ese momento? El presidente de la República esperó hasta último momento que con espíritu patriótico los legisladores analicen la ley y voten a conciencia. Y la denuncia que hizo el presidente fue minutos después de que se consumó el hecho de haber negado la ley. La respuesta presidencial fue prácticamente inmediata. Informó Valeria Navarro. Y el excandidato presidencial Javier Herbas no podría ser sancionado penalmente de comprobarse la supuesta infracción tributaria, porque se trataría de defraudación, no se trataría de defraudación, sino de evasión. En ese caso, pues cabría una acción administrativa. Veamos. El fin de semana, el presidente Guillermo Lasso oficializó el pedido para que el Servicio de Rentas Internas de SRI inicie una investigación exhaustiva en contra del ex candidato presidencial Javier Herbas por la Izquierda Democrática por presunta evasión de impuestos. Pero esto en el campo penal no le pondría en apuros a Herbas. Se trata más bien de ciertos señalamientos que podrían ser de una evasión tributaria y muchas veces políticamente se lo maneja como una infracción grave, como una defraudación, que no es el caso, no es algo que cae en el plano penal, sino más bien sería algún asunto de tipo administrativo. En este punto, el penalista Roberto Calderón cree necesario establecer las diferencias entre evasión y defraudación tributaria. Por ejemplo, cuando una persona falsifica facturas para generarse gastos que son totalmente falsos y de esa manera bajarse, por ejemplo, el impuesto a la renta. Ahí hablaríamos de una defraudación. En el caso de una evasión, se trata más bien de algo que está indebidamente calculado
y eso se lo trata más bien en el plano administrativo del SRI. Herbas ha salido a dar la cara por varias ocasiones, pero quizás dejando muchas inquietudes. Porque para mí, como para cualquier otro ecuatoriano, recibir a alguien en mi casa es algo muy íntimo, que se hace con hospitalidad, humildad y transparencia. Y duele el doble cuando te ataca alguien a quien le abriste las puertas de tu casa. Ciertamente en su comunicación ha tratado más de buscar la empatía con las personas, de decir, cuando uno invita a la casa, a uno le resiente que le traten de esa forma, un poco buscar esa empatía, pero lo sustancial, que es su pago de impuestos, no lo ha justificado adecuadamente. En el SRI se garantiza que el trato en la investigación de Herbas será el mismo que se aplica en otros contribuyentes. Existe un principio fundamental en el derecho tributario que se denomina el principio de generalidad, y en función de este principio, que es un principio constitucional, actúa el Servicio de Rentas Internas. Los controles se realizan de manera generalizada a los distintos contribuyentes en función de las matrices de riesgo y las inconsistencias que fueren detectadas. Sin embargo, se prefiere no hablar de plazos para tener los resultados, informó Héctor Romero. Y en torno a todo este tema, el presidente de la República, Guillermo Lasso, pidió al SRI y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico que se investigue la compra de terrenos en Daular por parte del ex esposo de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, esto en otro caso. En una investigación periodística de Diario Expreso, se señaló que Joaquín Villamar Cabello, ex esposo de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, adquirió 80 lotes en Daular, vía a la costa, lugar donde la urbe porteña prevé su expansión con el nuevo aeropuerto internacional. Además, se le adjudicó la compra de 159 hectáreas en Chongón, todas las transacciones realizadas en la pandemia. Por lo que el presidente de la República, Guillermo Lasso, dirigió una carta a la directora del SRI, así como a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, para que se investigue la compra de dichos terrenos y el pago de los tributos de Villamar. De su lado, la alcaldesa Viteri ha contestado en una carta explicando que hace 11 años se disolvió su sociedad conyugal, que aun cuando él adquiriera algo, nada era para ella y no necesitaba de su firma para cualquier acto público y privado. Sostuvo que tiene los mismos bienes desde la liquidación de su sociedad conyugal en el 2011 y que los conoce Contraloría. Resaltó que en el divorcio no le dejó absolutamente nada y que tampoco se lo pidió. Informó Adriana Peralta. Y gobernar, amigos, el país es un tema que cada día se hace más difícil para la administración de Guillermo Lasso. La Asamblea Nacional se ha convertido en su principal obstáculo para poder implementar su plan de gobierno. Ante esto, el consejero de la presidencia, Carlos Gijón, indicó que el jefe de Estado mira la consulta popular como una posible solución a la crisis. El presidente de la República ha expresado anteriormente que no descarta la posibilidad de presentar a consulta popular la reforma tributaria si es que esta fuera negada por la Asamblea. Tiene que negarlo primero la Asamblea. El gobierno debe evaluar si es que la ley de inversiones, por ejemplo, se presenta ante una consulta popular. No lo ha evaluado todavía, pero es una posibilidad que cabe. Y sobre la ley de interrupción del embarazo en caso de violación, la Comisión de Justicia aprobó un informe que recomienda al Pleno remitir el veto parcial del presidente a la Corte Constitucional para su análisis. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó con 8 votos un informe que recomienda al Pleno que el veto parcial del presidente Guillermo Lasso sobre la ley del aborto en casos de violación se remita a consulta a la Corte Constitucional. Nosotros hemos el día de hoy aprobado este informe no vinculante para que sea remitido a la presidenta de la Asamblea Nacional, quien tiene la responsabilidad y la atribución para convocar un pleno, y ahí con la mayoría absoluta, es decir, con 70 votos, se pueda remitir a la Corte Constitucional. Dicho control que se solicitaría a la Corte Constitucional se argumenta en lo siguiente. El presidente plantea un veto parcial cuando objeta 61 de 63 artículos, camuflando un veto total o un veto parcial porque presenta a la Asamblea Nacional un proyecto totalmente distinto. Y no solamente eso, sino que él fundamenta sus objeciones en temas de constitucionalidad,
Si revisamos la Constitución, el único órgano competente para resolver esos temas es la Corte Constitucional. Algo en lo que no concuerda el asambleísta Ricardo Vanegas. Cuando hay la inconstitucionalidad de una norma, el presidente de la República tiene la facultad de pedir a la Corte Constitucional que le dé su opinión en el ejercicio del control de la constitucionalidad. No dice ahí que la Asamblea Nacional lo puede hacer. Finalmente, la decisión de remitir o no a la Corte Constitucional quedará en manos del Pleno. En cuanto al plazo de los 30 días que se tenía previsto para que la Asamblea Nacional analice la objeción, este se suspende hasta que se resuelva el control de constitucionalidad, informó Valeria Navarro. Vamos a contarles ahora que el juez nacional Adrián Rojas dictó una nueva orden de prisión preventiva contra el excontralor Pablo Celi. Esto por una nueva investigación, esta vez por un supuesto cohecho donde se involucra a una empresa china que habría pagado para desvanecer una glosa de más de 22 millones de dólares. El veredicto se dio a conocer pasadas las 8:30 de la noche de este lunes. Y es que el juez Adrián Rojas dictó prisión preventiva para el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban y Pedro S. Esto por el presunto delito de cohecho. Pero esto era parte de una crónica de una muerte anunciada. Sabíamos que esto ya se venía fraguando, que la prisión preventiva se iba a dictar porque se iba a dictar, aunque Fiscalía no pruebe absolutamente nada, y esa era ya básicamente la decisión que existía, ¿no? El excontralor está detenido en la cárcel 4 de Quito, involucrado en el presunto delito de delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres. Y es que, según investigaciones conexas de ese caso, se desprenden supuestos sobornos que se habrían pagado a cambio de que se desvanezcan glosas en la Contraloría a favor de una empresa china. Fiscalía sostiene que tanto para los procesados como para la empresa, el juez ordenó la prohibición de enajenar bienes por un monto de 780 salarios básicos unificados, pues según indagaciones, se habrían entregado beneficios económicos indebidos a cambio de desvanecer una glosa por más de 22 millones de dólares. Con esta decisión, la salida de la cárcel de Celi se podría complicar, ya que en los próximos días se le caducaría la prisión preventiva. Aquí tenemos que solicitar, de acuerdo a lo que más o menos le escuché al señor juez, van a darse de manera circular en base a un criterio de que como está guardando prisión preventiva en el uno, no procede el arresto domiciliario en el otro, y esa va a ser una teoría de ellos. Pero yo creo que con los respectivos habeas corpus hay todavía muchos elementos para seguir aplicando. Informó Marilyn Caramillo. Por supuesto, acercamiento del fiscal subrogante Wilson Toainga con uno de los abogados de los procesados. No se pudo instalar la audiencia preparatoria de juicio por presunto peculado en la compra de los helicópteros Drup en el correísmo. A pesar que en días pasados, el conjuez Luis Adrián Rojas no dio paso al pedido de diferimiento de la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de peculado que se habría originado en la compra de 7 helicópteros Drup en el correísmo. Este lunes terminó suspendiéndose por solicitud del fiscal subrogante Wilson Toainga, por amistad manifiesta y también por supuesto acercamiento con uno de los abogados de los procesados. No se ha justificado en legal y debida forma aquello, mas sin embargo el juez nacional se ha pronunciado indicando de que en efecto se difiere esta diligencia y será convocada un nuevo día y hora en la que pues digamos o intervenga la señora fiscal general Diana Salazar o en su defecto pues se justifique si procede o no esta excusa solicitada. En total 18 investigados, entre ellos los exministros de Defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce, por la compra en el 2008 de 7 helicópteros para la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE, de los cuales 4 se accidentaron y 3 están fuera de servicio. La Fiscalía General del Estado tiene un criterio. Ella considera de que existió peculado en la fase precontractual, contractual y de ejecución. Y por eso formula cargos en contra de 18 ciudadanos. Mas, sin embargo, en la audiencia de formulación de cargos no pudo especificar cuál era la función o la actividad de cada uno de estos 18 ciudadanos que han sido llamados a iniciar este proceso. Y eso ha ocasionado que, digamos, nosotros consideremos de que no existe una claridad en cuanto a la acusación. De acuerdo a la Fiscalía, el presunto perjuicio para el Estado ecuatoriano sería de 63.1 millones de dólares, informó Héctor Romero.
Y al retornar, aumentan los muertos como resultado. Mañana de día martes, gracias por acompañarnos acá en Televicentro. Vamos a contarles que bonos de hasta $15,000 se entregarán en Esmeraldas. Esto para la construcción definitiva de nuevas viviendas afectadas por el sismo de 6 grados de este fin de semana. Se lo informó el presidente Guillermo Lasso. Todo esto en medio del malestar de los pobladores que reclaman mayor atención. Veamos. En Esmeraldas la situación es verdaderamente desesperante. Que los vecinos de un sector enfurecidos estaban, molestos. Y es que necesitan atención urgente, reclaman. Tenemos escombros. Casi en su totalidad el barrio, las casas están totalmente colapsadas. La gente está en la calle. Rogamos a Dios que no llueva, porque ahí sí no sabemos dónde más poder meter a esta gente. Dicen que a vista al mar, por ejemplo, no han llegado las autoridades. Por eso hicieron un plantón. Quemaron llantas, palos, colchones, cerraron calles y hasta se enfrentaron con la policía. Ahorita que demos las ayudas para las viviendas que de veramente son afectadas. Eso es lo que queremos. Los incidentes se produjeron tras conocerse que el presidente Guillermo Lasso estuvo en Esmeraldas, pero a este barrio al parecer no llegó. Quien sí lo hizo fue la gobernadora en medio de los reclamos, quien pidió paciencia, pues está levantando información, pero eso es lo que ya no tienen los moradores. Las brigadas están trabajando desde el día domingo 7 de la mañana. Están trabajando hasta altas horas de la noche. Para nosotros ahorita tener 812 personas, 869 personas que ya tenemos determinados que son damnificadas, 42 viviendas totalmente destruidas. Perdón, compañerito. Y efectivamente, el presidente se reunió con varios ministros de Estado y autoridades locales. Se entregarán ayudas económicas. Están elaborando el censo de las 196 viviendas afectadas para poder tomar contacto con las familias y poder entregarles el bono por desastre que asciende a $270 por familia. Para las viviendas, un bono de $7.500 para la recuperación de viviendas afectadas que se puedan remodelar, restaurar. Y un bono de $15.000 para la construcción de nuevas viviendas. Ya se está gestionando con la alcaldía 2 predios en zonas libres de riesgo para reasentar a los afectados. El 11 de abril se constatará la entrega de los bonos. Informó Marilyn Jaramillo. Y aumentan los muertos como resultado del aluvión registrado en la vía Cuenca-Molleturo. La zona fue declarada en emergencia. El vicepresidente de la República constató el daño causado. En las primeras horas de la mañana se pudo observar el verdadero desastre ocurrido en la vía Cuenca-Molleturo, sector de Marianza, a causa del intempestivo y fuerte aguacero caído en esta zona, lo que provocó 5 derrumbos y un aluvión que destruyeron casas, vehículos. Además causó heridos, muertes, desaparecidos y el éxodo de cientos de personas que quedaron en medio de los deslizamientos. Pues lo que se quiere hacer es evacuar a las personas que están atrapadas en la parte de arriba, lo que es Yuyucha, Zorrocucho, el control de etapa. Están haciendo cadenas humanas para poder sacarles. Los carros están atrapados allá. Un gran número de maquinaria pesada y de miembros de socorro de toda la provincia trabajan sin parar desde el momento de la desgracia, desalojando el inmenso material caído en los 6 sitios, buscando abrir el paso tanto para los peatones como para los vehículos. Se calcula que alrededor de unos 7.000 metros cúbicos están depositados a lo largo del trayecto de vía y desde luego eso hay que limpiarlos íntegramente. Yo estimo que la limpieza total tomará no menos de 15 días, de 2 semanas, pero hasta tanto el objetivo inicial es recuperar la conectividad, aunque sea con una vía. La gran cantidad de heridos y de damnificados provocaron la declaración del estado de emergencia cantonal, así como la visita a las zonas golpeadas por el crudo invierno de varias autoridades locales y nacionales, entre ellas el vicepresidente de la República, quienes constataron la triste realidad de lo sucedido. Inmediatamente que supimos del desastre ocurrido, se movilizó todo el aparataje para que estén aquí en territorio. Resolver el problema que tenemos y ayudar a las personas que han perdido sus casitas y ayudar a las personas fallecidas, a quienes también le quiero enviar un abrazo muy especial
de solidaridad y de condolencia. Las tareas cumplidas hasta ahora permitieron, en medio de los trabajos de desalojo de material, el paso de los ciudadanos que habían quedado incomunicados entre los derrumbos, mismos que tuvieron que pernoctar en medio del frío de la noche y la madrugada. Las escenas se parecían a éxodos por la guerra. Tenemos reportes de personas desaparecidas, pero como estamos en un sector incomunicado, no sabemos si están bajo las casas que se han sepultado. Pero hoy en la mañana salió otro fallecido, entonces confirmado 4. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Y de lo que va el año, más de 246 investigaciones por delitos tecnológicos se registran en nuestro país. Así es, mire usted, en la mayoría de casos las víctimas son engañadas por medio de plataformas digitales que captan dinero y ofrecen intereses altos. Y ahí caen, lamentablemente, la ingenuidad también de la gente, ¿no? Sí, en pandemia mucha gente cayó en estas redes, así que vamos a verlo. La falta de un empleo estable obligó a Caterina Hidalgo a ingresar a una plataforma digital que captaba dinero y ofrecía grandes intereses a sus socios. Le indicaron que solo tenía que promocionar productos de todo tipo. Lo que inició como un negocio terminó siendo una pesadilla. Y con nuestro dinero ayudamos a publicitar más productos y nos pagan por ello. Entonces dije, no, si está bueno, me voy a endeudar, voy a meter $10,000 y ya no hubo cómo retirar. La joven asegura que confió en la plataforma porque prometía rentabilidad. Incluso convenció a sus familiares y conocidos para que sean parte de esta red. Lo cierto es que perdieron sus ahorros y desconocen el paradero de los implicados. Estafados, dinero que prestamos, gente que metió sus ahorros. Somos 45,000 personas que trabajábamos en la plataforma. Talía Jumbo también fue estafada. Hizo un depósito de $7,000 con la esperanza de generar ganancias. Ahora no sabe cómo recuperar su dinero y pagar el préstamo que hizo a una entidad bancaria. Estamos con la novedad de que ya ese dinero se perdió. Ver si salgo a conseguir trabajo, como se podría decir, de lo que sea, para poder cancelar la deuda. Estos no son casos aislados. Según la Policía Nacional, de enero hasta la fecha en el país, se registran más de 246 investigaciones por delitos tecnológicos. Dar estrategias para enfrentar a la corrupción. Es la primera vez que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprueba un proyecto de ley que se centra de forma exclusiva en las relaciones con Ecuador y lo reconoce como un socio estratégico. Nos permite tener más fondos de cooperación, más infraestructura, posibilidad de compartición de temas, por ejemplo, de inteligencia, de migración. Se trata de la iniciativa legislativa de Asociación Estratégica Ecuador-Estados Unidos. El objetivo principal es fortalecer las relaciones entre ambos países, buscando como punto de partida que se concrete el acuerdo comercial, que ya inició su primera fase de negociaciones. La política interna de Estados Unidos es compleja en términos de acuerdos de libre comercio en este momento, pero siempre será para nosotros una prioridad principal. Y tener una ley que ponga al Ecuador como foco de política pública comercial nos ayuda a que tengamos esa misión siempre como un pendiente importante. También sostiene el canciller Holguín que es imprescindible contar con un mayor apoyo por parte de Estados Unidos para combatir las economías ilícitas, incluida la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, entre otras. Ecuador el año pasado tuvo una incautación histórica de más de 210 toneladas de cocaína. Y mucho de ese trabajo se realiza con la ayuda y con la compartición de información de países como Estados Unidos. Este proyecto de ley pasará a consideración del Senado para su votación final, tras lo cual el presidente Biden podrá promulgarla como ley. Para el internacionalista Mauricio Gándara, el análisis debe ser más profundo, aunque sostiene que es un paso importante para el país. Si está en buenos términos, en que no se sacrifique ninguna capacidad soberana del Ecuador, eso es positivo. La Cancillería debe hacernos conocer a los ecuatorianos esos términos. Informó Priscila Cadena. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Seguimos informando. Un hombre fue herido de bala durante un festejo, esto en el suroeste de Guayaquil. Según la policía, el afectado tiene varias detenciones por robo. Eran las 5 de la mañana de este lunes y aún seguían enfiestados.
En esta casa, ubicada en las calles 42 y La Jota, suburbio de Guayaquil, aún celebraban el cumpleaños de uno de los integrantes de esta familia. Juan José Morocho, de aproximadamente 30 años, era uno de los invitados, quien se encontraba junto a una amiga en la parte exterior. Cuando varios sujetos pasaron, le lanzaron piropos a la chica y este les reclamó. Minutos después llegaron dos tipos a bordo de una camioneta negra. Se bajaron, sacaron 2 armas de fuego de alto alcance y procedieron a dispararle por 3 ocasiones en el estómago. El que está herido se le había puesto a insultarse con ese otro chico. Y ahí el otro chico después viene con venganza hacia él. El hombre quedó tendido en la calzada y fue trasladado hasta un hospital cercano. Allí ingresó al área de cirugía. Su pronóstico es reservado. Su padre manifiesta que no sabe qué pasó y por qué lo intentaron asesinar. Yo no sé por qué lo que ha pasado. Y él siempre viene a esa fiesta, que siempre hace esa fiesta ahí, siempre hace, todo fin de semana y hacen fiesta. Y que él dice que estaba tomando con una chica ahí y a lo que pasa 2 tipos y ellos lo que le disparan. ¿Con una ametralladora? Sí, yo vi la ametralladora. Yo vi una ametralladora chiquita. Personal del área de criminalística de la Policía Nacional se hizo presente. Levantó 11 indicios balísticos y recabó información. Pero según los primeros datos de la policía, se trataría de un ajuste de cuentas. Y le estaban siguiendo al ciudadano ya que él no habita en el sector. Entonces manifiestan que posiblemente ya tenían alguna represalia, alguna venganza en contra de este ciudadano. Sin embargo, datos de la policía, el herido presenta 7 detenciones penales. En su gran mayoría son por robo las detenciones anteriores. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y asesinaron con varios disparos un hombre en las calles de Rosendo Avilés y García Moreno, esto allá en el sur de la ciudad de Guayaquil. Al parecer, el ciudadano era perseguido por sicarios que lo alcanzaron y le dispararon en repetidas ocasiones. Terrible. Le contamos. El hecho se registró en las calles García Moreno y Rosendo Avilés, en el sur de la ciudad de Guayaquil. Según lo que cuentan algunos testigos, una persona huía de desconocidos. Cuando de pronto fue alcanzado, le propinaron varios disparos. Minutos después, el cuerpo quedó tendido en la calzada, en medio de la sorpresa de algunos de los vecinos de la zona. La policía llegó, no dio declaraciones ni detalles respecto al hecho violento. Sin embargo, el cuerpo fue trasladado hasta el edificio de ciencias forenses para determinar las causas de este deceso. Los moradores del sitio tampoco quisieron dar declaraciones, pues temen por sus vidas. Aseguran que la zona se ha vuelto peligrosa. Lo que solicitan a las autoridades de seguridad es mayor resguardo policial, que en otros puntos cercanos al sitio se han escuchado disparos, robos y también actos violentos. La policía recogió los indicios balísticos y de ahí se van a guiar por medio de las cámaras de seguridad para poder tener más detalles de este sicariato, informó Julio César Saona. Y permanece clausurada la clínica ubicada en las calles Tulcán y Azuay, donde el sábado una mujer y su bebé murieron cuando daba a luz. ¿Por qué este centro estaba funcionando si no contaba con los permisos actualizados para su operación y atender a la ciudadanía? Se lo contamos en la siguiente nota. Pero no puede pasar eso en un parto normal, entiéndalo. Un parto normal es sencillo, coge ya sale. Con mucha ilusión, Evelyn Silva, de 24 años, esperaba a su primer bebé. Tanto ella como el hijo que llevaba en su vientre estaban bien, según lo confirmó la familia. Jamás imaginaron que el día tan anhelado de su nacimiento se convertiría en una tragedia. Salieron a decir que el bebé había fallecido. Ya después fue que la doctora salió a decir, frescamente, que mi hermana había fallecido porque no quiso pujar y ella lo que hizo fue huir. Fue una indiligencia médica porque esa clínica no tenía absolutamente nada. Yo lo que pido es justicia porque ellos no podían verla hecho dar a luz normal. Un niño grande, dejaron su cabecita afuera, cómo la desgarraron para poderle sacar su criatura. De acuerdo a los registros de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, ACES, la doctora que la atendió no era ginecóloga, sino médica. Queremos que den con el paradero y que busquen a las dos personas, porque el dueño de la clínica tiene que saber a qué clase de personas meten a su clínica. La clínica, ubicada en las calles Tulcán y Azuay, fue clausurada. Hay evidencias de un mal uso de desecho, no había profesionales. No contaba con permiso de funcionamiento, pues estaba caducado desde hace más de 3 meses. Sin embargo, continuaba operando. Caducó el permiso el 8 de diciembre. Correcto, del 2021. ¿Y ahí cuántas inspecciones más se hicieron? Se realizaron 2.
¿Y ninguna pasó? No pasa ninguna inspección. ¿Por qué seguía funcionando entonces? No podía seguir operando como clínica como tal, porque no cuenta con un permiso de funcionamiento. Y eso vendría con responsabilidad directamente del representante técnico de la clínica. ¿Y qué pasó entonces con los controles que ustedes tenían que realizar? Los controles que realizamos en esta ciudad de Guayaquil es muy extensa y lo realizamos paulatinamente. ¿Por qué no se la clausuró antes? Porque se encuentra en un proceso para renovar su permiso. Frente a esto, entonces, ¿qué van a hacer para evitar que historias como esta se repitan y que no se clausure ya después de que hay un muerto? Nosotros vamos, como institución ACES, vamos a coordinar para realizar más inspecciones de vigilancia a estos establecimientos. Si evitamos en un lado, sucede en el otro lado. Es decir, estamos controlando paulatinamente y vamos a redoblar esfuerzos para poder controlar de mejor manera a estas supuestas clínicas. Buscamos la versión del representante de la clínica, pero no obtuvimos respuesta. Entre tanto, la familia de las víctimas asentaron la denuncia en la Fiscalía por el delito de homicidio culposo por mala práctica profesional, sancionado con una pena de 1 a 3 años de prisión. Informó Roselena Vázquez. Operativos de interdicción en carreteras en las provincias de Napo y Pichincha permitieron el decomiso de pasta base de marihuana y heroína. Según el informe policial, unas estaban destinadas para el consumo interno y la heroína para el mercado internacional. En este caso, el Correo Humano escogió un bus de transporte interprovincial para intentar llegar hasta la ciudad de Guayaquil llevando 20 kilos de marihuana. En el control fijo del Grupo Gema, los agentes policiales pararon la marcha de la unidad y uno de los pasajeros se puso nervioso al revisar el equipaje. En una maleta llevaba 2 extintores con un peso inusual. El Grupo Especial Móvil Antinarcóticos, Grupo Gema, apoyó tácticamente a todas las unidades a nivel nacional. Había que abrir los extintores para confirmar las sospechas. Minutos después apareció la evidencia. Cada tanque contenía 10 kilos de marihuana. El pasajero fue detenido para investigaciones. Presumen que el alcaloide era para consumo interno. El delito del microtráfico ha mutado, ha cambiado mucho desde hace unos 3, 4 años atrás. En el mismo sitio, los agentes del GEMA detuvieron la marcha de un auto. Al conductor los nervios lo delataron. El vehículo estaba vacío y el hombre tenía afán por seguir su marcha. En una revisión minuciosa encontraron 3 kilos de pasta base de cocaína y medio kilo de marihuana ocultos en el tablero del automotor. Esto se encontró en las paredes durante la operación. De la provincia del Napo pasamos a Pichincha, en el sector de Tambillo, Cantón Mejía. Los policías organizaron un operativo de control. Tenían el perfil de una camioneta que, de acuerdo a información reservada, transportaba sustancias sujetas a fiscalización. Se hace detener la marcha de un vehículo tipo camioneta color blanco, conducida por un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana. A simple vista nada de nada, pero como tenían la información, se apoyaron en la experiencia de un can antidrogas. El olfato del animal terminó con la incertidumbre. Para llevar el cargamento levantaron el cajón y en unos compartimentos acomodaron las envolturas. Encontrando como evidencia 10 kilos y medio de marihuana y 26 kilos y medio de heroína. La policía antinarcóticos reveló que hasta el momento llevan 51 toneladas, 170 kilos decomisados de droga. En Quito informó Iván Casamen. Y la policía dio a conocer el decomiso de drogas y armas en diferentes operativos. Varios sospechosos fueron detenidos, entre ellos 2 colombianos, uno de los cuales presenta antecedentes penales. Fueron 2 casos expuestos por las autoridades de seguridad en Guayaquil. En el primero, 2 detenidos al encontrarles alcaloides tras allanamientos en viviendas en el puerto principal. Permitió el decomiso de 145 kilos 230 gramos de clorhidrato de cocaína, dando un total de 141 paquetes tipo ladrillos con envolturas de color café y negro. Y la detención de 2 personas, entre ellos uno de nacionalidad colombiana. Estas acciones se llevaron a cabo durante el fin de semana. Los sospechosos no presentaban antecedentes, pero tratan de determinar la ruta de la droga. Se le coordinó con Fiscalía procediendo a los allanamientos simultáneos de 4 viviendas ubicadas en el sector de Panorama en Durán, logrando la captura de los 2 sospechosos y la droga repartida en 2 de las viviendas intervenidas. Por otra parte, un sujeto fue detenido por tener en su poder armas de fuego. El decomiso de armas de fuego, municiones y dinero. Se hallaron 2 armas de fuego tipo pistola,
y un fusil, así como municiones de varios calibres y equipos de comunicación. Se presume que las armas eran utilizadas para sicariatos. El detenido responde a los nombres de Luis Omar MM, de nacionalidad colombiana. Registra una detención en el 2014 por tenencia de drogas. Informó Julio César Saona. Muy bien, al retornar estaremos hablando de... Siempre es un gusto compartir con ustedes esta mañana. Ahora vamos a dar a conocer ya los protocolos que garanticen la seguridad que requiere el partido entre Ecuador y Argentina. Esto por última fecha de las eliminatorias al Mundial de Qatar. Veamos cuáles son. Hay 9 cámaras de seguridad instaladas en el escenario deportivo, con la finalidad de observar lo que ocurra en la zona externa e interna del Estadio Monumental de Guayaquil. Allí se llevará a cabo el encuentro deportivo entre las selecciones de Ecuador y Argentina, en un partido válido por la última fecha de las eliminatorias mundialistas. Las cámaras van a estar al interior del estadio, van a estar en la parte de la explanada y van a cubrir también la vía Barcelona. La Policía Nacional va a desplegar 758 servidores policiales, que cabe destacar son aparte del dispositivo normal que tiene la ciudad. Además, la institución detalló que existen elementos que estarán prohibidos dentro del estadio. Como bengalas, juegos pirotécnicos, extintores, humos de colores, punteos láser. De igual forma, se va a permitir el ingreso de banderas que no superen el 1.50 metros en su extensión. Finalmente se dio a conocer que no habrá parqueo en el estadio como ha sucedido en otros encuentros futbolísticos. En esta ocasión la Policía Nacional señaló que se trata de una disposición del órgano rector de esta competencia. Nos han pedido los comisarios de Conmebol que los parqueaderos que normalmente estaban habilitados no se los habilite para que puedan acceder en un tráfico fluido por la avenida Barcelona, pero que los vehículos no ingresen a los parqueaderos. Informó José Morales. Y la selección de Ecuador entrenó en el Estadio Capuel y buscará terminar con el invicto de Argentina. Caicedo y Plata vuelven al esquema de Gustavo Alfaro. La selección ecuatoriana está lista para medir a Argentina este martes, luego de su último entrenamiento que realizó en la noche de este lunes a puertas cerradas en el Estadio Capuel. La Tri recupera a Gonzalo Plata, Moisés Caicedo y Alan Franco, que estaban suspendidos. La única baja por suspensión es la del defensa Félix Torres por acumulación de tarjetas amarillas. Recuperando algunos jugadores, viendo la evolución de otros que vienen arrastrando problemas de lesiones y de estado de formas para poner el mejor equipo posible, tratar de hacer un muy buen partido con Argentina, tratar de cerrar bien la eliminatoria. El Estadio Monumental estará completamente lleno. La Tri sentirá el calor de la hinchada. El público con sus cánticos y arengas apoyando al equipo de todos harán sentir a Argentina la presión del jugador número 12. Ante nuestra gente, ante un estadio que va a estar repleto, ante la posibilidad de cerrar una eliminatoria con uno de los mejores equipos de Sudamérica, como lo es Argentina, que junto con Brasil son los dos únicos invictos que llegan a la última fecha en esa condición y en ese nivel que han mostrado a lo largo de toda la eliminatoria, y Argentina en su particular en lo que es Copa América. Creo que Argentina llega en un proceso de evolución y de maduración óptimo. Las puertas del estadio serán abiertas a las 14:30. Los que asistan desde el arranque podrán disfrutar de un show artístico. La única vía vehicular para llegar al estadio será en dirección Bellavista Puente Portete, informó Antonio Reyes. Bueno, contarles ahora que más del 50% de hogares con niños y adolescentes de nuestro país han perdido sus empleos, según reporta la última encuesta desarrollada por la UNICEF en nuestro Ecuador. Muchos expertos califican a la situación como un punto crítico que debe ser solucionado de inmediato. UNICEF periódicamente desarrolla la encuesta sobre el bienestar de los hogares ante la pandemia por el COVID-19 en Ecuador. Cerca de 1.800 familias fueron consultadas a escala nacional. El propósito es que con estos datos el Estado pueda mejorar las condiciones de vida de los niños y adolescentes. El impacto de la pandemia ha afectado más a los hogares con niños y niñas.
y ha empeorado las condiciones de las familias que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia. En este año, la pérdida de empleo continúa afectando a más hogares con niños, superando el 50% según los reportes de UNICEF. Entonces yo creo que estamos en esta transición en donde el problema sanitario está dando paso a un problema más laboral, que es un problema económico que vive el país no solo durante la pandemia, sino ya desde antes, ¿no? En la encuesta también se determinó que 8 de cada 10 hogares con niños reportaron tener menos ingresos, tendencia que se mantiene desde el año 2020, provocando que en estos entornos existe una mayor tensión. La recuperación es desigual. Casi el 80% de los hogares con niños, niñas y adolescentes continúan con menos ingresos que antes de la pandemia. Lo cual, a criterio de varios expertos, pone en alerta a la sociedad. Economistas aseguran que atravesamos un punto crítico. Tomemos en cuenta también que habrá muchos hogares que van a tener que recurrir a fuentes informales de recursos. Y por informales me refiero básicamente a muchas organizaciones, incluso delictivas y criminales, que están haciendo huella en los jóvenes. Hay un montón de gente que se está integrando eso como alternativa de vida. El generar fuentes de empleo inmediatas, incluyendo a sectores rurales, puede evitar un mayor deterioro social. La conscripción militar, ¿no? Se podía replantear el proyecto para que también sea un espacio que genere empleo a las personas que se involucran. La encuesta de UNICEF en COVID también señala que nuestro país comenzó a recuperar la universalidad de la vacunación en niñas y adolescentes, retomando los programas de inmunización de esquemas regulares, informó Sofía Vintimilla.